Hola, Judy, ¿qué pasa? Era un día frío de diciembre, con canciones navideñas resonando por toda la ciudad. Me detuve a observar un adorno para el árbol que captó mi atención. Mi esposo, cuyo aliento formaba pequeñas nubes en el aire, giró la cabeza para mirarme mientras sonreía suavemente. Sus orejas estaban rojas por el frío, y me encantaba la forma en que me miraba. Nada, vamos a casa a cenar, dijo. He preparado un guiso caliente, perfecto para este día tan frío. Suena genial, respondí con una sonrisa. Nos tomamos de la mano y caminamos por la calle, mientras una canción navideña familiar llegaba a mis oídos desde algún lugar. Soy Judy, y lo que estoy a punto de contarte es un extraño milagro navideño que viví hace unos años, junto con la historia que lo precedió. Llegué un poco tarde a casa aquella noche, antes de que pudiera decir algo. Mi esposo Dan me fulminó con una mirada de ira. ¿Dónde has estado?, dijo con el ceño fruncido. Solo fui a la tienda de delicatessen más cercana, respondí. Era mediados de diciembre, y parecía que estaba a punto de nevar. Sin embargo, sus palabras me golpearon como un viento helado. ¿Intentas engañarme?, gritó. Soy el sostén de esta familia. Cuando llego a casa, espero que la cena esté lista y servida. ¿No puedes manejar siquiera una tarea tan simple? Me miró con desprecio al ver la cena en la mesa. ¿Dónde está la salsa picante? ¿Cómo se supone que voy a comer alitas de pollo sin ella?, gruñó. Me regañó tanto que salí corriendo del apartamento con mi billetera y regresé minutos después con la dichosa salsa. Pero, en lugar de calmarse, su irritación creció. ¿Estás loca? ¿Por qué no fuiste al supermercado?, dijo señalando la botella con desdén. No tienes idea de cómo manejar un presupuesto. Intenté explicarle. El supermercado está muy lejos, y tú siempre te enojas si la comida se enfría. Solo quería que todo estuviera listo lo antes posible, pero olvidé comprarla antes. Lo siento. Mi disculpa no sirvió de nada. Su rabia no hizo más que intensificarse. Finalmente, volcó el plato de alitas de pollo y salió furioso a cenar fuera. Unos días después, fui a limpiar la casa de mis padres, que estaba en venta, en el vecindario. Me detuve a visitar a una anciana a la que siempre había llamado abuela, aunque no éramos familia. Roma, tu predicción estuvo mal esta vez, le dije bromeando. Ella se rió ligeramente. Yo no hago predicciones, querida, solo hago observaciones, respondió con una sonrisa ambigua. Desde que era niña, las palabras de Roma habían resultado ser increíblemente precisas. Me advirtió una vez que no fuera al centro comercial, y ese día cayó un rayo que casi lo incendia. En otra ocasión, insistió en que saliera de casa porque algo malo podría pasar si me quedaba. A regañadientes, salí, y más tarde descubrí que mi casa había sido robada. De no haber escuchado su consejo, podría haberme enfrentado al ladrón, quien fue detenido luego con un cuchillo en el bolsillo. Abuela, tu intuición siempre me ha protegido, le dije con sinceridad. Ella solo sonrió, como si no le diera importancia. Entonces recordé algo que me había dicho años atrás, cuando mi madre estaba enferma. Roma predijo que, aunque la perdería, sería bendecida con algo especial en una Navidad cercana. Esas palabras fueron un rayo de esperanza para mi madre, quien encontró consuelo en ellas durante sus últimos días. Cuando Dan me propuso matrimonio en Navidad, pensé que era la predicción de Roma volviéndose realidad, pero estaba a punto de descubrir que no todo sería como esperaba. Dan parecía un hombre humilde y amable cuando lo conocí, pero el matrimonio reveló una versión completamente diferente de él, un esposo arrogante e iracundo. Su temperamento explotaba incluso por las cosas más insignificantes, como el incidente de la salsa picante. Se quejaba de que la comida estaba demasiado fría, aunque él mismo pasaba tanto tiempo con el teléfono que la ignoraba. Nada de lo que hacía parecía satisfacerlo. Criticaba cómo limpiaba el apartamento, lavaba la ropa, y prácticamente cualquier cosa que hiciera. Me sentía atrapada, sofocada en mi propio hogar. Un día, compartí mis frustraciones con mi abuela, quien siempre parecía tener una sabiduría única. Vas a estar bien mientras te mantengas firme, me dijo con una calma reconfortante. Aunque tengas luchas, un día tendrás una Navidad que te hará saltar de alegría. Su voz suavizó mi corazón, pero no pude evitar sentirme escéptica. ¿Cómo podría un día así existir en medio de mi tormento? Aún así, decidí darle otra oportunidad a Dan, creyendo que quizás estaba siendo demasiado dura con él. Esa noche, preparé la cena con esmero. Sin embargo, cuando Dan llegó a casa, la habitual hostilidad volvió a surgir. ¿Por qué no está caliente?, reclamó. Su tono era autoritario, demandante. Tienes que obedecerme, soy tu esposo, decía con una arrogancia que me dejaba atónita. Su actitud empeoraba con cada día que pasaba.
Su ira era constante, su desprecio palpable. La situación alcanzó un punto crítico cuando me dijo con frialdad: si no puedes adorarme como se debe, me divorciaré de ti. Me sentí insignificante, una prisionera en mi propio hogar. Todo cambió cuando un día, mientras hacía las compras, me desmayé por un dolor insoportable y fui llevada al hospital en ambulancia. Mi mente quedó en blanco mientras el médico explicaba mi diagnóstico. Este virus se transmite por relaciones sexuales, me dijo con seriedad. Ambos lo tienen. Es probable que no puedan concebir en el futuro. El peso de esas palabras me dejó paralizada, pero lo que me dejó completamente devastada fue escuchar a escondidas la conversación entre Dan y el médico. Todos los que estuvieron involucrados deben hacerse la prueba, decía el médico, claramente molesto. Exactamente, si no se tratan todos a la vez, el problema seguirá volviendo, respondió Dan con una familiaridad que me llenó de horror. En ese momento, todo encajó, las noches de ausencias inexplicables, las discusiones constantes, y ahora, este virus, mi vida, que ya estaba desmoronándose, se llenó de una oscuridad abrumadora. Sabía que no podía continuar así, pero también sabía que enfrentar lo que venía sería una lucha aún mayor. La conclusión parece ser que Dan ha tenido al menos 3 novias y todavía está viéndose con ellas. Me quejé en silencio, con una foto de mi mamá en una habitación vacía como mi único consuelo. Pensé que, aunque no era un buen marido, tal vez cambiaría una vez que tuviéramos un bebé. Mantuve las palabras de mi abuela como un amuleto de buena suerte: aunque luches, algún día serás feliz. Supongo que estaba equivocada. Dan solo se preocupaba por su propia salud. Era extremadamente diligente cuando se trataba de ir al hospital por sus problemas, pero nunca mostró ninguna preocupación por mí, ni siquiera cuando perdí a mis padres. Anhelaba con todas mis fuerzas tener mi propio bebé, soñaba con formar una familia feliz, un esposo, hijos y yo. Mis lágrimas caían sobre la foto de mi mamá, que sostenía con fuerza entre mis manos. Mamá, solté un sollozo mientras intentaba contener el dolor con los dedos sobre mi boca. Entonces, Dan apareció de repente en la habitación. ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿Aún no has preparado la cena? Con pasos bruscos, entró y arrojó unos papeles sobre mi cabeza. Aquí están los papeles del divorcio. Este es tu castigo por descuidar a tu amo y no cumplir tus deberes. Me quedé sentada, paralizada mientras él continuaba. Eres irritantemente deprimente. Estoy listo para divorciarme de ti en cualquier momento. No es problema para mí, pero tú serás la que se quede en problemas, ¿entiendes? Así que deja de holgazanear y cumple con tu deber si no quieres el divorcio. Oh, y hay un castigo más: no te daré los gastos de manutención este mes. Sonreía satisfecho mientras se acercaba a mí, disfrutando su propia crueldad. Te voy a dar una oportunidad para reflexionar y cambiar tu actitud. Conoce tu lugar. Si me desobedeces, habrá divorcio. Cuando terminó, salió de la habitación luciendo renovado. Me quedé mirando los papeles de divorcio, viendo su firma al final. Por un momento, sentí una calma extraña. Limpié las lágrimas que habían caído sobre el marco de la foto de mi mamá y hablé con su imagen sonriente. Mamá, cuídame desde donde estés. Decidí callar y seguir viviendo con esa situación por un tiempo. Dan continuó tratándome como a una sirvienta, descargando su mal humor en mí, aunque respondía de vez en cuando. La mayoría de los días pasaban en silencio. Hasta que un día. Ya te lo he dicho, no puedo comer ensalada tibia y el guiso frío es inaceptable. ¿Cuánto tiempo te toma hacer las cosas bien?, gritó, comenzando otra de sus rabietas. Suspiré internamente y decidí que era el momento de actuar según mi plan. Si no te obedezco, ¿te vas a divorciar de mí?, pregunté con calma. Dan, sorprendido, se reclinó en la silla y me miró burlonamente. ¿Qué acabas de decir? Su tono era de incredulidad. Repites lo mismo una y otra vez. ¿Sabes qué es el vocabulario? Solo pronuncias la palabra divorcio como un disco rayado. Tu falta de imaginación es bastante triste, respondí con una sonrisa tranquila. Dan, impactado, se levantó bruscamente. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Es en serio? Sí, vamos a divorciarnos. Estoy de acuerdo. Seré una extraña para ti, como tanto deseas, le dije con firmeza. Por primera vez, Dan no supo qué responder. Su boca estaba abierta, y ni siquiera parecía recordar cómo enojarse. Ya saqué todas mis cosas necesarias de aquí. Si hay algo que no necesitas, tíralo. Adiós. Me quité el delantal que había comprado para nuestra boda. Lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la mesa junto con las llaves de la casa. Lo miré por última vez y, sin dudarlo, me fui. Con mi maleta lista, salí de la casa.
¿Qué diablos está pasando? Su voz me alcanzó mientras intentaba procesar lo que sucedía. No me importó. Por fin soy libre. Ignoré sus palabras y, con una sensación renovada, me dirigí a la casa de mis padres, donde decidí empezar de nuevo. Un año después, el divorcio ya estaba finalizado, pero Dan seguía intentando contactarme. Te arrepentiste, ¿verdad? Te aceptaré de vuelta si te disculpas. Una esposa debería. Desactivé las notificaciones y dejé de leer sus interminables mensajes. Fue algo que nunca experimenté durante nuestro matrimonio, ignorarlo. Después de tanta insistencia, decidí encontrarme con él por última vez, en la casa de sus padres. ¿Por qué me has estado ignorando?, preguntó Dan, fingiendo sensatez frente a sus padres. Te he estado enviando mensajes todo este tiempo, pero nunca respondiste ni una vez. Oh, sí, desactivé tus notificaciones. ¿Qué? ¿Por qué? Eras demasiado molesto. ¿Molesto? ¿Yo? Sí, tú. ¿Y qué? ¿Qué tienes que decirme? Su rostro se puso rojo de ira mientras intentaba mantener la compostura. ¿Qué pasa con tu actitud frente a mis padres? ¿Qué diablos te pasa? Uy, mi culpa, respondí deliberadamente molesta, disfrutando de la situación. Finalmente, gritó más fuerte, pero luego, consciente de la presencia de sus padres, se disculpó. Fue la primera vez que lo hizo, y no pude evitar pensar, wow, increíble, sabe cómo disculparse después de todo. Resistí la tentación de burlarme, pero no pude evitar decir, ¿qué necesitas de tu exesposa? ¿Por qué actúas tan extraña? ¿No estás luchando después del divorcio? ¿Cómo estás viviendo ahora? Parecía preocupado, pero nunca se tomó el tiempo para visitarme, a pesar de saber dónde estaba. No me importa, podemos volver si eso es lo que quieres. ¿No te hace feliz? Para nada. Casi me río al ver su exceso de confianza. No me hace feliz ni me beneficia en absoluto. Gano lo suficiente para mantenerme, además de los $500 de manutención que me das, que ni siquiera alcanzan para lo que necesitamos. Quiero decir, tú eres el que está luchando para manejar sus finanzas sin mí, ¿verdad? Eso no es de lo que vinimos a hablar. Se removió incómodo bajo la mirada de sus padres. Escucha, Dan, deja de actuar como un niño pequeño atrapado haciendo travesuras. Ellos ya saben todos tus secretos. ¿Qué secretos? Cálmate, no soy solo una ama de casa. Lo dejé callado. Te conté que viví en el extranjero por el trabajo de mi difunto padre. Usé el alemán que aprendí entonces para traducir materiales en casa. Sabías que hacía algo, pero nunca te importó. Su desconcierto era evidente. Yo, en cambio, sentía una ligera satisfacción mientras terminaba la conversación. Durante nuestro divorcio, Dan jamás mostró interés por los manuscritos y materiales que traducía. Siempre los ignoró, como si no existieran, lo que me permitió guardar un equipo de grabación sin que se diera cuenta. Cuando mencioné esto, su rostro palideció. Su padre, que había estado esperando el momento justo, sacó pruebas grabadas de cómo Dan me trataba. Mira cómo te comportabas, dijo su padre, visiblemente afectado. Sus padres lloraron al ver el video, profundamente avergonzados por haber criado a alguien capaz de actuar de esa manera. Entre lágrimas, me pidieron disculpas por todo lo que había sufrido. Dan, por otro lado, intentó huir, pero su madre lo sujetó del brazo y lo obligó a sentarse. Con calma, saqué una carpeta de mi bolso. Aquí están las copias de nuestros papeles de divorcio. Le mostré varias páginas con marcas en rojo. Reconoces estas partes, ¿verdad? Dan estaba atónito, incapaz de articular palabra. Las marcas resaltaban las firmas de los testigos, nombres que él conocía muy bien. ¿Qué? Sí, Dan, tus otras novias. No eran solo 2, ¿cierto? Continué, implacable. Antes de que pudiera responder, una voz resentida se alzó entre las personas presentes. Nunca mencionaste que tenías ETS, dijo una de sus exnovias, furiosa. Solo estuve contigo, así que debiste contagiarme de otra relación. ¿Qué clase de persona eres? Otra mujer intervino. ¿No dijiste que nos casaríamos algún día? Eres un mentiroso. La situación escaló rápidamente, rodeado por sus exnovias. Dan comenzó a colapsar emocionalmente. Sus padres, horrorizados, pidieron que enfrentara las consecuencias. Nuestro hijo necesita un castigo ejemplar, declararon con firmeza. Contraté a un detective privado que investigó sus relaciones y contactó a cada una de sus parejas. También mantuve a sus padres informados de todo. Al final, Dan se vio obligado a trabajar bajo la supervisión de su familia.
con una parte de su salario destinada a pagar compensaciones a todas las afectadas. Judy, qué hermosa está la ciudad, dije, deteniéndome a admirar un adorno navideño en una vitrina. El aire estaba frío, y mi esposo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Mi esposo me miró con una sonrisa cálida mientras sostenía en brazos a nuestra pequeña hija, cuyas mejillas rosadas del frío le daban un toque aún más adorable. La predicción de la abuela era realmente asombrosa, murmuré, casi en voz baja. Mi esposo actual, de manera irónica, es el hermano de una de las exnovias de Dan. Nos conocimos por casualidad, una tarde en la que salí con unas amigas. Él, con su amabilidad y calidez, me ayudó a superar la tristeza y la depresión que mi matrimonio anterior me había dejado. Si no hubiera sido por todo lo que ocurrió con Dan, estoy convencida de que nunca lo habría conocido. Ahora entiendo a la perfección las palabras de mi abuela: lucharás, pero al final serás feliz. Pero las sorpresas no terminaron allí. Después de casarnos, quedé embarazada, algo que los médicos habían considerado muy improbable. Recuerdo aquel día de Navidad, cuando me sentía mal y me llevaron de urgencias al hospital. Fue allí cuando el médico nos dio la noticia: estaba embarazada. Mi esposo y yo no podíamos creerlo. Saltamos de alegría, y hasta la enfermera nos pidió que nos calmáramos un poco. Ese día fue nuestro milagro navideño. Mami, me llamó la voz de nuestra hija, despertándome de mis pensamientos, mientras corría hacia mí con su pequeño abrigo peludo. ¿Vamos a casa?, preguntó mi esposo, sonriendo con ternura. Sí, preparé un guiso caliente para esta noche. ¡Qué rico!, exclamó nuestra hija, llena de emoción. Tomados de la mano, caminamos bajo las luces navideñas, con una canción familiar sonando de fondo, mientras nuestras risas se mezclaban con el sonido de la música. El pasado dejó cicatrices, pero el presente me ha dado la felicidad que pensé que nunca volvería a encontrar.